Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Campo TV, una nueva temporada con todo lo que deja el agro. En este caso, en el 20 aniversario de Expoagro, estamos en la fábrica de Ford Argentina, main sponsor de Expoagro, obviamente la previa a la gran muestra. Nosotros vamos a contar, como todos los años, a través de nuestro canal de YouTube, Hablemos de Campo, Radio y TV, todo lo que pasa en el sector agropecuario. Bienvenidos, esto es Hablemos de Campo TV, nueva temporada. Hace 20 años viniste a la primera Expoagro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo viví un nuevo capítulo en Expoagro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la capital nacional de los agronegocios te espera. Estamos en este Hablemos de Campo TV, temporada 18, año 2026, compartiendo toda la información agropecuaria. Como siempre, nos siguen en nuestras redes, en TikTok Hablemos de Campo TV, en YouTube Hablemos de Campo Radio TV y además también los contactos de la producción que salen en la pantalla. En este caso vamos a charlar con Andrea Fiadone, la gerente de contenido de Expoagro 2026, Expoagro en sus 20 años, hizo su presentación en la planta de Ford Argentina, en General Pacheco. Estuvimos dialogando con ella sobre los contenidos que va a tener la muestra. Andrea Fiadone, directora de contenido de Expoagro. 20 años de Expoagro, ¿se hace 20? 20. ¿Se hace 20 que venimos presentando esta edición? Sí, desde el principio, prácticamente. ¿Cómo repensar cada exposición, no? Para el contenido, para el productor, para el visitante? Sí. Y bueno, los 20 años de Expoagro nos ha hecho pensar un poquito para atrás y evaluar algunas cosas y bueno, es como, viste, meter un rebaje y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para este año? Y tenemos muchas cosas, hay una agenda muy robusta, muy extensa por los 20 años de Expoagro y porque Expoagro no para de crecer. Tenemos 7 auditorios, todos completos, trabajando al mismo tiempo, con actividades que llevan las empresas y con actividades que organizamos nosotros desde Expoagro. Básicamente, Punto Clima, que ya lo venimos haciendo con Leo de Benedicti, Foro Económico, que va a estar David Miazo, Carlos Melconian y Salvador Di Stefano, Eureka Drones, que es una actividad donde vamos a hablar de drones, pero ya de la implementación de los drones, ya no más como novedad, sino con Eugenio Lobo, un especialista, un asesor del norte, que va a venir a explicarle a los productores si quieren implementar la producción con drones, cómo hacerlo, por dónde empezar. Lo mismo para el Club del Riego, una herramienta que se está transformando en fundamental para los productores, con Aquiles Salinas, del INTA Manfredi, uno de los tipos que más sabe de riego en la Argentina. También para implementar el riego. ¿Qué necesitas? ¿Por dónde empezás? ¿Con quién vas a hablar? Las preguntas que tienen los productores las van a poder ver ahí en la actividad de riego que vamos a tener en Expoagro. Y después, como siempre, el tecnódromo, que tenemos dos funciones, a las 11 de la mañana y a las 2. A las 11 vamos a ver todas las máquinas oficiales de Expoagro, vamos a ver el silo bolsa inteligente y los drones controlando lo que hay dentro del silo bolsa, el estado, bueno, una tecnología de avanzada, además industria argentina, el silo bolsa, ¿no? Y por la tarde vamos a ver tecnología pura, muchos drones que también van a estar trabajando cada uno en su especialidad y algunas novedades más. El jueves, explosión de jóvenes en Expoagro. 2:30 de la tarde también en el Tecnódromo, la jornada de jóvenes. El año pasado vinieron 500 chicos de todo el país. Este año están viniendo hasta de Jujuy, chicos que, bueno, han juntado recursos durante todo el año para poder venir a Expoagro. La verdad es muy emotivo, nosotros eso nos, como un mimo, ¿no? Que nos digan que están haciendo eso. Así que, bueno, el jueves es el día juvenil, digamos, lleno de energía, lleno de ganas y lleno de futuro.
con la jornada de jóvenes en el tecnólogo. Tenemos la ronda de negocios con compradores de países que van a llamar mucho la atención, bueno, Colombia, Chile, Australia, Serbia, 14 compradores. Estamos esperando que todos nuestros expositores se inscriban en la ronda porque es un lugar muy importante para comenzar un vínculo para hacer negocio. Bueno, y así un montón de cosas. Creo que te nombré lo fundamental. A eso sumale todo lo que las empresas aportan como contenido. Así que aconsejo mirar la agenda en la web, ir anotando lo que a uno le interesa. El sector ganadero está enorme, cada vez crece más, están todas las razas. Hay remates desde el lunes hasta el sábado, aún con la feria cerrada. Cada uno, según su interés, tiene que mirar la agenda y marcar, porque no alcanza con un día y no sé si con dos poder recorrer cuadras. Digo, realmente mucha tecnología lo que ha cambiado el agro, ¿no? Todo conectado, todo en línea. Bueno, y no es fácil para nosotros ponernos al día con eso, ¿no? Nosotros tenemos que seguir ese camino también, que lo hacemos, tratamos de incorporar tecnología para el visitante, a través del bot, bueno, a través de herramientas que le faciliten el recorrido también. También las charlas de la locura granjerina. Claro, exactamente. Son todas charlas donde la tecnología es protagonista. En el marco de los 20 años de Expoagro, estuvimos charlando con nada más y nada menos que el gerente de Expoagro. Estamos hablando de Diego Agro, que nos cuenta todas las novedades que va a tener Expoagro 2026 a partir del 10 de marzo. Ya pasaron 20 años, Hernán, desde Junín, 2007, la primera exposición. Así que, bueno, ha habido mucho camino transcurrido a lo largo de todos estos 20 años, con cambio de sedes, Junín, Teogal, Ramallo, San Pedro, El Varadero, bueno, hasta que finalmente hace 10 años que lo venimos haciendo en San Nicolás, en el predio ferial autódromo, un predio espectacular, con características únicas, y bueno, muy contentos de poder realizarlo ahí, y bueno, con muchas buenas novedades para lo que viene. ¿Cómo ir pasando edición a edición todo el contenido, ¿no? De la red, pero digo, le da estabilidad para ellos casi fijo. Mira, en principio va a encontrarse con más de 700 empresas, va a encontrarse con 100 empresas nuevas, va a encontrarse con un flot, o con un sector de flot, con participación de 12 empresas semilleras, con cultivos en pie, un tecnódromo apostado a la tecnología 100%, con mucha inteligencia artificial, robótica, drones, mucha agricultura digital. Todo este espacio, obviamente, dentro de una exposición que está cada vez más afianzada en el mismo lugar, lo que le da previsibilidad, como decías vos, con mejores ingresos, con mejores espacios para estacionamiento, accesibilidad para todo, gastronomía. Así que esperamos, como siempre, que sea el mejor lugar para los negocios. Año a año, cuando lo que pasa es que el predio puede cambiar esto y esto. Esto es lo que te da previsibilidad, un predio muy lindo, muy preparado, que se puede ir mejorando año tras año, y la gente ya conoce dónde están las empresas. Las empresas ya cierran por 3, 4, 5 años, porque ya saben dónde se van a ubicar. Todo eso hace que sea una exposición sumamente profesional, de elite, en el mundo entero, no solamente en la región, ¿no? Después de 20 años, más internacional que nunca se nos da. Más internacional que nunca, miles y miles de extranjeros, ronda de negocios, los visitantes que vienen a buscar tecnología, vienen a saber qué es lo que está produciendo el productor, de qué manera, qué herramienta utiliza. Argentina es pionero en materia de tecnología en el mundo, y bueno, y el lugar para venir a verlo es el invitado Juan. Imagino que además a todos será un festejo. Como siempre es una celebración, como siempre es un lugar indicado para hacer negocios, para buscar precios, para encontrar las mejores posibilidades financieras y crediticias. Muy bien, continuamos compartiendo nuestro programa como lo hacemos siempre con ustedes. En este caso fuimos a la ciudad de Junín. Ahí se dio la versión de Envío 2026, esta muestra de biológicos. Tuvimos la oportunidad de charlar con el señor Prometeo García. Él es de México. Habla sobre estrés abiótico. Pero en esta nota que le hicimos hablamos mucho más
sobre agricultura regenerativa y también sobre lo que tiene que ver medio ambiente y el cambio climático. Prometeo Sánchez García, en Hablemos de Campo TV. Así es. Bueno, el estrés abiótico dijimos que tiene que ver con todo aquello que influye negativamente en una planta que no tiene que ver con seres vivos. En este caso es suelo y clima, principalmente. Y esto al productor agropecuario, ¿qué le genera? Bien, yo mencionaba hace rato que hay un dicho que dice así, que suelos saludables, suelos de buena calidad, con menos dinero produces más. Suelos de mala calidad, o no saludables, con más dinero produces menos. Entonces a todo el mundo nos conviene tener suelos saludables. ¿Y qué significa un suelo saludable? Cuando tenemos un equilibrio entre la parte física, entre la parte química y la parte biológica. Si están en equilibrio, yo en mi expertise o mis muchos viajes a otros países visitando productores, siempre coincide algo. Cuando realizamos los análisis de suelo y son suelos de excelente calidad, al productor le va muy bien. Porque invierte la misma cantidad de dinero que sus vecinos, pero su producción es más alta. Caso contrario, cuando vemos por qué el productor, sus rendimientos son bajos aún gastando mucho dinero, vemos que el suelo o tiene un problema físico, o tiene un problema químico, un problema biológico. Y esos, los tres a la vez, pues hacen que el productor genere menos rentabilidad con el mismo dinero, ¿no? Agricultura regenerativa no es lo mismo que lo que están viendo hoy, que es la agricultura ambiental. No, hay muchos conceptos de la que es agricultura, ¿no? Sí. Hay agricultura biodinámica, agricultura intensiva, agricultura orgánica, agricultura sustentable, agricultura ecológica. La agricultura regenerativa engloba todas estas agriculturas, las engloba en una misma, con el objetivo de producir alimentos limpios, sanos, inocuos, nutritivos. Es decir, si yo, independientemente del tipo de agricultura que yo maneje, trato de mejorar o aumentar o detener esa degradación de suelos, tanto física, química y biológica, el productor le va a ir bien. Entonces, por eso yo siempre he dicho, ya dejemos de estar contraponiendo corrientes química, biológica, ecológica, orgánica. Mejor, ahora lo que estamos haciendo con la agricultura regenerativa es juntar todas estas, todas las virtudes de cada tipo de sistema de producción, con el fin de ¿qué? De ayudarle a los suelos primero a regenerarlos, mejorar lo que tengamos que mejorar. Si mejora el suelo, va a mejorar el bolsillo del productor. Y no solamente el bolsillo del productor, también, como es una planta muy productiva, va a captar más CO2, es decir, va a ser un cultivo más ecológico. Entonces, es un ganar-ganar. Esa agua que se pierde cuando el suelo está compactado, cuando la planta tiene raíces, es más productiva, es decir, la va a aprovechar mejor. Entonces yo creo que esto ya lo sabían las antiguas civilizaciones, nuestros abuelos. Por eso muchas veces me dicen, es Prometeo, ¿por qué produzco menos que mi abuelo? Porque el suelo de tu abuelo era mejor, el clima era más estable. Entonces ahora los retos son muy fuertes, suelos muy malos, de mala calidad, con un clima muy errático, muy agresivo. Pues por eso, aún con tecnología, no estamos logrando producir lo mismo que nuestros abuelos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que dejar los suelos como los tenían nuestros abuelos. Y para eso hay que invertir. Es decir, pero muchos me dicen, es que yo no tengo dinero para invertir. No importa. Aunque sea, un suelo no se regenera en un año. Así como se ha perdido en 50 años, tenemos que regenerarlos en 50 años. Porque finalmente, si Argentina va a ser el granero, o ya lo es el granero del mundo, pues vamos a seguir manteniendo este granero, ¿verdad? De soja, maíz, maní, todo lo que ustedes producen normalmente. Entonces, creo que todos tenemos que estar primero conscientes de que hay un problema. Digo, ¿cómo ves al productor argentino? Yo comentaba hace rato que hay productores muy receptivos, afortunadamente hay muchos, pero también hay productores que todavía siguen siendo negacionistas, es decir, no creen que el clima esté cambiando, dicen esto ya pasó hace años, no creo que mi suelo esté deteriorado, no creo. Entonces tenemos que comenzar a concientizar, ¿verdad? No obligar. En Europa los están obligando. En Europa hay todo un movimiento que le llaman el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo consiste en 3 puntos. El primero, rotación de cultivos, que ya lo hacen aquí. El segundo, le están obligando por ley a disminuir 20% el uso de fertilizantes sintéticos.
para bajar la huella de carbono. Y 3, están dejando un espacio dentro de sus áreas de cultivo sin poner alimentos, bosques, que en Argentina también lo vemos, ¿no? Entonces, pero vean, el productor europeo está muy preocupado. ¿Por qué? Pérdida de suelos y cambio climático. Y a donde vayas, a cualquier país, vas a encontrar la misma historia. El clima ya no es el mismo y mis suelos están deteriorados. Entonces creo que estamos en el momento preciso, ¿verdad? En el punto de quiebre, donde si ya el clima empezó a cambiar drásticamente y los suelos comenzaron a mostrar su deterioro, pues creo que es momento que nos pongamos las pilas todos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Digo, hoy le estamos pidiendo mucho al suelo y no le estamos devolviendo todo. Así es. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de un taxista. Un taxista, ¿ya? En su auto le tiene que cambiar las llantas, tiene que ponerle gasolina, ¿ya? Le invierte al mantenimiento del auto. Los productores también tienen que darles mantenimiento a los suelos. A eso le llamamos, ¿no? Cuando hablamos de agricultura regenerativa decimos darle mantenimiento al suelo. Desafortunadamente pasan 5 o 10 años sin darle mantenimiento a un auto, a un suelo, pues cómo queremos que sea productivo, ¿no? O cómo queremos seguir trabajando si finalmente no le estamos dando mantenimiento. Digo, es algo que pasa en Argentina, el poco análisis del suelo. Esa es otra pregunta, otra reflexión que hay que hacer. ¿Por qué no nos gusta hacer análisis de suelo? Lo vemos como un gasto, no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? Si el productor no quiere, hay que convencerlo. ¿Qué más? Que el ingeniero agrónomo no sabe interpretar los análisis, hay que educarlo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer equipo. Y qué bueno que haces esa pregunta, porque finalmente, ¿yo cómo voy a regenerar un suelo si ni siquiera sé en qué estado se encuentra? Entonces todo parte de un análisis de fertilidad de suelos para ver cómo está la parte física, la parte química, la parte biológica, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer equipo, porque finalmente si todos estamos involucrados directa o indirectamente en el agro, pues tenemos que empezar a hacer algo por el agro, ¿no? Ya sea desde nuestras trincheras, ¿no? A través de tu canal, por ejemplo, es una buena, es un granito de arena que estás haciendo. ¿Por qué? Porque finalmente yo puedo saber cómo regenerar un suelo, pero si tú no difundes, ¿verdad?, que hay un problema y que puede ser resuelto y que tenemos que hacer equipo, pues cada quien por su lado va a estar y nunca vamos a resolver los problemas. Por eso te felicito por tu canal, ¿verdad? Porque es una manera de difundir este tipo de ideas. ¿Qué va a pasar al futuro? No estoy hablando ni a largo plazo, sino cada corto plazo. Bien. Puede llegar a pasar cambio climático y demás. Sí. Desafortunadamente el cambio climático ya llegó. Nos dicen los científicos estudiosos del clima que en el mundo va a ser calor, cada vez más calor. Si ustedes observan, los años más calurosos, los más calurosos de toda la historia, desde 1850 a la fecha, han sido 2022, 2023, 2024, 2025 y ahora 2026 dicen que va a ser un año muy caluroso. ¡Qué casualidad! ¿Por qué si decimos que siempre ha hecho calor en otras épocas, por qué entonces estos años, los últimos años han sido los más calurosos de toda la historia de que se tiene registro? Ahí hay un problema, ¿ah? El choque térmico. Las variedades que tenemos actualmente fueron generadas para el clima que teníamos antes del 2022. Ahora las variedades que tenemos actualmente ya no están resistiendo estos embates del clima, por eso también tenemos que ponernos a hacer nueva genética, nuevas variedades. 2, mejorar el suelo. Y el clima, ese no va a cambiar. Vamos a mitigarlo cuando dejemos de emitir mucho CO2 al ambiente, cuando emitamos menos gases de efecto invernadero, vamos a mitigar el clima, pero para eso van a durar otros 100 años. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que me queda? Primeramente, mejorar el suelo, ¿no? Y, pues, decíamos, a través de herramientas como estas biológicas, que las que estamos viendo aquí en el evento de envío, se puede mejorar a través de herramientas biológicas, también a través de herramientas químicas, que no se está hablando el día de hoy, y herramientas físicas. Entonces creo que si integramos estos 3 componentes, que es de lo que está hecho nuestro suelo, creo que las cosas podemos enfrentarlas de una mejor manera. En el planeta Tierra somos más de 8.500 millones, de 8.000 millones de personas, y todas comemos 3 veces al día. Entonces vean, qué interesante, ¿no? Cada vez los suelos más deteriorados con un ambiente climático muy desfavorable. Los alimentos van disminuyendo y la población va incrementando. Como que los números no dan. Entonces, desafortunadamente,
no queremos llegar a lo que vivimos años atrás con la Revolución Verde. Recuerden que la Revolución Verde se generó porque el mundo iba a pasar una hambre, una hambruna. Y el doctor Norman Borlaug comienza a hacer todos sus estudios, ¿verdad?, en maíz, en trigo, mejoramiento genético, y mucho uso de herbicidas, fertilizantes, maquinaria. Y vean, después de cuántos años, cómo está la agricultura actualmente. Ahora hablemos de la revolución ecológica. La revolución verde ya cumplió su objetivo, pero ese objetivo, ¿qué generó? Deterioro de los suelos, ¿no? Entonces, ahora hablamos de revolución ecológica. Ahí entra la agricultura regenerativa y la bioestimulación, ¿no?, como dos herramientas claves para poder mitigar esa hambruna que se espera próximamente, ¿no? Daniel López Ferretería. Ferretería, bulonería, pinturería, herramientas y mucho más. Avenida 25 de Mayo y José María Moreno. Telefax 3462-440-803. Email lopezdanieloscar@hotmail.com. Daniel López Ferretería. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462 62 70 98 57 41 83. Vega Hermanos, ahora en calle Eduardo Larrea 670. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras. Servicap Metal For, Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas 03462 427 282. 3462 67 32 29. Alejandro Tuite. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. En Teodelina, un nuevo servicio para usted. Taller de reparación en general, cosechadoras, implementos agrícolas y mucho más. Taller El Colla, de Darío y Gastón Colman. Taller de reparaciones en general. Presupuestos al 3462 30 59 60, 3462 57 28 97. En Eduardo Larrea, a pasito de la ex Shell. El Colla, de Darío y Gastón Colman. Servicio técnico para el campo, las 24 horas. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Trabajos rurales. Realizamos mantenimiento de molinos y aguadas, perforaciones de 90 y 115 milímetros, instalaciones completas de molinos y conexiones de cañerías, zanjeos y colocación de bebidas. Contamos con servicio inmediato para casos de emergencias. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Presupuestos al 3462 60 74 39.
Cooperativa Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Limitada. Cereales, agroquímicos, semillas, fertilizantes, seguros, obras sociales y turismo. 80 años al servicio del productor agropecuario. Cooperativa Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Limitada. Contratista rural Artoni Galván. Artoni Galván. Siembra, cosecha y fertilización. Contamos con el servicio más completo en agricultura de precisión. Servicio de escarificador. Siembra de grano fino y soja a placa a 40 y 35 centímetros. Fertilización incorporada a 35 centímetros con variable y corte por sección. Cosecha de granos finos y grueso. Contratista rural Artoni Galván. 3462 46 78 28 Teodelina. Seguimos compartiendo información con ustedes. En este caso hablamos con Rodolfo Rossi, este fitopatólogo científico, que nos explicó un poco sobre lo que se habló en Envío 2026. Estamos hablando de estrés abiótico, pero además también nos adelanta un poco lo que va a ser la Conferencia Mundial de Soja en el 2027. Rodolfo Rossi, Hablemos de Campo TV. No, por supuesto, el estrés abiótico, y más en Argentina, es algo que venimos trabajando desde hace muchísimos años. Me parece bien que algunos de los colegas reflexionen sobre el tema, que a lo mejor yo creo que a lo mejor no se lo llamaba estrés abiótico, se hablaba de sequía, se hablaba de calor, se hablaba de sal, está bien, pero bueno, todo eso es estrés abiótico. En numerosos congresos hemos tenido paneles específicos respecto al tema, de distinto tipo, con profesionales extranjeros. O sea, nosotros desde el punto de vista de fitomejoradores, desde el primer momento que empezamos nuestra carrera, sabíamos que estábamos frente a un país que para expandir cualquier cultivo había que trabajar sobre acumular genes favorables para los distintos estrés, ¿no? Así que bueno, hay mucho por hacer, como siempre, y bueno, bienvenido a este evento que está proponiendo la utilización de bioinsumos que, bueno, probablemente, de acuerdo a algunas informaciones que se están presentando, van a ser muy favorables, ¿no? Rodolfo, ¿y la cadena de la soja qué ha trabajado, qué ha investigado, qué ha aportado a la cadena? Y que precisamente hoy aquí en Envío algunos de estos datos que estuviste dando a conocer. Bueno, yo represento en la cadena de soja el sector científico-tecnológico. Durante muchos años representé a la semilla y, bueno, últimamente en los últimos 3 años al sector, o sea que represento a lo que son las universidades, lo que son los centros de investigación, lo que son la asociación de investigadores, o sea, y desde ese punto de vista, y como, bueno, por mi especialidad, bueno, nos han invitado a disertar sobre cuál es el impacto de lo que ha sido y cuál puede ser el impacto del mejoramiento genético frente a controlar o mitigar el estrés abiótico, ¿no? Así que esa fue la disertación, y bueno, bienvenido la invitación y haber poder expresado frente a una audiencia muy joven, ¿no? Datos que ya se hicieron en la Argentina, el trabajo que hubo históricamente, pero bueno, como yo digo, el estrés abiótico siempre estuvo presente, hoy activado con lo que se conoce con el cambio climático, que de eso también me tocó hablar para poder poner en el marco, digamos, actual la situación, cuáles son las predicciones que hay, frente a, bueno, a que si el hombre no participa activamente en bajar las emisiones, bueno, esto se puede llegar a complicar más. La genética que se ha avanzado para cambiar esta curva negativa que genera el estrés abiótico. Bueno, la genética fue acumulando genes favorables. Yo mostré cómo hay respuestas diferenciales en los distintos materiales genéticos. Mostré también y para ver el tema de lo que es la ganancia genética, y básicamente mostrando que el desarrollo ese fue para amortiguar los efectos del estrés hídrico y de calor. Lo mostré incluso con fotografías. Y bueno, y últimamente hay muchos trabajos a nivel internacional para los distintos estreses, y cómo hoy la genómica, básicamente, todo lo que es la biotecnología de apoyo, la selección genómica, la edición génica y por qué no también algunos nuevos transgénicos están en este momento creando muy buenas expectativas a que los productos van a ser superiores en el futuro, ¿no? Rodolfo, ¿cómo ves el panorama actual de la soja en Argentina? Ya que venimos, ya casi poco para la cosecha. Bueno, está bastante, digamos, cambiante en distintas zonas. Hay regiones muy chicas, hemos visto cómo se han presentado las precipitaciones, que básicamente han sido escasas durante el mes de enero,
y después han venido de una forma no categórica, sino muy bien en muchas zonas o microzonas y todavía mal en otras. Evidentemente cayeron esas lluvias en un momento muy importante, que es cuando la soja ya estaba terminando el periodo, digamos, de mejor sensibilidad. Vemos una alta recuperación en gran parte, así que bueno, esperemos que bueno, de mediar las próximas semanas nuevas precipitaciones que sean más generales, como generalmente pasa, ¿no? Cuando entramos en el mes de marzo y parte en abril por la soja de segunda, bueno, tengamos un rendimiento y podamos llegar a producir por lo menos 48 millones de toneladas, que bueno, es lo que hoy estamos manejando, ¿no? Con eso, pero bueno, es destacar también que esta sequía afectó mucho al maíz en muchas zonas, maíz tempranos, así que bueno, vamos a tener una cosecha inferior a la que teníamos pensado, ¿no? El año pasado cuando empezamos la siembra, ¿no? Se viene ya abril y ya empezamos a pensar en lo que va a ser la conferencia mundial de soja para el año que viene. Sí, estamos trabajando mucho, la conferencia mundial de soja se va a hacer en Rosario, en el año 2027, va a empezar el 4 de abril hasta el día 7 de abril, es una conferencia internacional sobre todo lo que es la parte científica, tecnológica, y también vamos a entrar en todo lo que es tecnología, producción, etcétera, obviamente, están todos los temas de la cadena a nivel internacional, esperamos por lo menos la asistencia de 200 extranjeros, como suele tener la conferencia, la última se hizo en Austria, Argentina es un país mucho más amigable, tenemos a Brasil muy cerca, Estados Unidos, o sea, tenemos por suerte vuelos desde China, que hay muchos chinos que participan de esto, así que bueno, estamos preparando junto con el que es director del comité científico, que es el doctor Daniel Plopper, todos conocidos, trabajando bueno juntos en elaborar un programa que sea aprobado por el comité internacional y ya estamos en la recta y bueno, se va a lanzar en Expo Agro el día 10 a la tarde junto con las autoridades provinciales. Imagino pensando un lugar más grande de lo que va a venir, ¿no? Por la gente que va a venir. Sí, bueno, lo vamos a hacer en realidad, estuvimos manejando distintas situaciones. Hoy tenemos la posibilidad dentro de nuestra casa, que es la Bolsa de Comercio de Rosario, que ha creado un laboratorio espectacular que está en la circunvalación de Rosario, con lo cual ha dejado lugar para varias cosas. Y bueno, y tenemos los salones que necesitamos, así que y otras cosas que se puedan hacer de forma lateral se harán en otro lugar. La ventaja es la logística, ¿no? Que tiene, más que nada cuando hay tantos extranjeros, de no estar cerca, digamos, del lugar donde se hospedan, ¿no? Así que bueno, y es nuestra casa, así que bueno, estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Compartiendo Hablemos de Campo TV, estuvimos en Envío 2026. En este caso, en la parte a campo que se hizo sobre la ruta 188. Ahí tuvimos el placer de conversar con Jorge Diz, un técnico de AgroCup realmente espectacular. Nos explica cómo funcionan los biológicos en soja. Claro que sí. Bueno, digamos, a través de los años, básicamente lo que nos hemos nutrido son de herramientas para resolver algunos problemas, como lo que puede ser, por ejemplo, la presencia de malezas, la presencia de enfermedades, la presencia de insectos, el agregado de fertilizantes, y con esas herramientas muchas veces lo que dejamos de tener en cuenta es que la planta tiene su propia estructura y sus propios métodos de defensa. Y que por otro lado, alrededor de la planta hay muchos organismos que ayudan a que la planta se pueda desarrollar. Por ese motivo, digamos, hoy por hoy, cuando muchas veces situaciones como puede ser, por ejemplo, la resistencia a herbicidas, la resistencia a insecticidas, la resistencia a fungicidas, la contaminación que muchos de esos productos generan, la pérdida de eficacia, va mostrando que esas herramientas van perdiendo en muchos casos vigencia o no son tan útiles como eran antes. Y por otro lado se dan condiciones ambientales de mayor temperatura, pérdida de suelo, degradación, que nos hacen perder muchos kilos y no tenemos herramientas. Eso es lo que permitió crecer, son conceptos muy antiguos, que como les decía antes, están en la naturaleza, son de las propias plantas, son del propio suelo, son del propio ambiente, que lo que hace es que la planta y el suelo mejoren. Y apuntando a eso lo que vamos a poder tener es, por un lado, mejor cultivo, pero sobre todo mejor ambiente. Porque si nosotros pensamos los primeros cultivos, cuando hace 100 años se empezó a trabajar en pampa húmeda, ni se pensaba en agregar fertilizantes, porque realmente teníamos suelos muy ricos. En la medida que se fue haciendo agricultura, por un lado desmejoró mucho la calidad física de nuestros suelos, y al desmejorar la calidad física de nuestros suelos, por más que se le agregue muchas veces fertilizantes,
su eficacia cae, no, la planta no puede absorberlo. Y un poco es lo que estamos mostrando acá. Lo que hacen los productos es que la planta tenga una mejor condición de crecimiento, por ejemplo, formando una mayor cantidad de raíces más sólidas. Alrededor de esas raíces se desarrolla toda una serie de microorganismos que favorecen a la planta, y de esa manera lo que podemos tener es mayor potencial de rendimiento y una condición mejor de la planta y del suelo para enfrentar situaciones de estrés climático, ambiental, e inclusive reducir la necesidad muchas veces de fungicidas o de insecticidas que, digamos, son necesarios en la medida que la planta no puede defenderse por sí misma por el estrés que está sufriendo por otros factores, como el clima. Bueno, ahí has dado un punto que es clave. Cuando nosotros hablamos de biológicos, lo principal es empezar temprano, porque la planta tiene distintas etapas. Si nosotros empezamos temprano, la planta en un principio no está produciendo flores, no está produciendo granos, y, digamos, en ese momento la planta empieza a usar su energía para dejar descendencia. Entonces, si nosotros inducimos a la planta de una manera muy tardía a generar esas defensas, lo que estamos haciendo es que la planta genere defensas en un momento donde la energía compite con otra cosa. Si nosotros empezamos en la siembra hasta inicio de floración, lo que estamos generando es una condición para que la planta se recupere. Y quizás lo que estamos haciendo acá es mostrar eso. Fíjense, esto es el testigo, ¿no es cierto? Acá no aplicamos nada, es una planta que sufrió sequía desde un inicio, entonces lo que vemos es que tiene un buen desarrollo de raíz. Pero si nosotros le hacemos el tratamiento de semilla, como vemos acá, esa raíz es mucho mayor. Por un lado, lo que veo es que tengo muchas más raíces secundarias, tengo más nodulación. ¿Por qué? Porque la planta tiene más energía, al absorber tener mayor capacidad de absorción de agua. Al absorber más agua, lo que necesita son más vasos comunicantes. Fíjense el ancho del tallo, que es mucho más ancho con el tratamiento de semilla. Y cuando una planta tiene un buen crecimiento, tiene una buena condición, digamos, no acelera procesos. Es decir, la floración va a ser en el mismo momento. Ahora, ¿cómo puede expresar o cómo puede desarrollar eso? Puede ser con altura, pero si la planta tiene buena energía y tiene buen desarrollo de raíz, que es el caso de muchas veces va en altura. ¿Por qué? Porque está densa la planta, tengo muchas plantas juntas y no tiene esa capacidad de crecer. Pero si yo tengo capacidad de luz y la planta se puede desarrollar, lo que hace es formar ramas laterales. Y fíjense la diferencia muy marcada que hay en ramas laterales, y esas ramas laterales vigorosas lo que nos permite es aumentar el rendimiento, darle más potencial, por más que tenga una planta en buena condición. Básicamente es por esa partida. Acá, en cambio, lo que se hizo fue una aplicación foliar. Esto fue aplicado en B6. Lo que podemos ver, la planta estaba en una situación de estrés muy marcado, esta estuvo sembrado a mediados de diciembre, en un B6 probablemente empezaba el pico de la seca, la planta lo que dijo es, acá estamos jodidos, vamos a necesitar más agua. ¿Qué hizo? Fíjense el desarrollo de raíz, aprovechó mucho para el desarrollo de raíz. Lo que usó de energía en raíz no lo podía hacer en ramificación, fíjense, es menos ramificada. Entonces, al tener más raíz, digamos que fue lo que utilizó en ese momento, que fue un poquito más tarde del tratamiento de semillas, bastante más tarde del tratamiento de semillas, la planta pensó que tenía que desarrollar raíz, desarrolló raíz, no pudo ramificar porque no tenía la energía para ramificar, pero fíjense lo que pasa en la parte superior de la planta. Tiene mucho más vainas más grandes, pueden cargar mucho más. Por eso, el manejo de esas herramientas, lo que nos permite es justamente superar o dar una mejor condición a la planta para enfrentar el estrés. Lo que hay que hacer es entenderlas, aprender, probarlas, y creo que tenemos un mundo muy interesante por delante para aumentar rendimiento y para hacerlo con herramientas que se den muy bien tanto con las personas como con todo el ambiente. Claro, exactamente. Los polifenoles, que son las sustancias que trabaja mi empresa, son las que forman el xilema de las plantas. El xilema son los vasos por los cuales pasa el agua, y esos vasos justamente lo que le dan es resistencia a todo el tallo, y por eso sí, lo que estás mencionando es importante, se reduce mucho la situación de volcado, sobre todo con el tratamiento de semillas. Daniel López Ferretería. Ferretería, bulonería, pinturería, herramientas y mucho más. Avenida 25 de Mayo y José María Moreno. Telefax 3462-440-803. Email lopezdanieloscar@hotmail.com. Daniel López Ferretería.
Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Taller de reparación y mantenimiento de cosechadoras. Desarmes totales o parciales. Seguimiento y regulación de la máquina reparada. Auxilio y servicio técnico al campo. Vega Hermanos, de Fabián y Fernando Vega. Servicio técnico especializado. Teléfono 3462 62 70 98 57 41 83. Vega Hermanos, ahora en calle Eduardo Larrea 670. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. Equipos 0 kilómetros y usados reparados en fábrica. Financiación propia a 3 años. Servicio técnico a campo con personal especializado. Atención las 24 horas. Stock permanente de repuestos y componentes para pulverizadoras. Servicap Metal For, Ruta 8 y Sáenz Peña. Consultas 03462 427 282. 3462 67 32 29. Alejandro Tuite. Servicap Metal For en Venado Tuerto y Zona. En Teodelina, un nuevo servicio para usted. Taller de reparación en general, cosechadoras, implementos agrícolas y mucho más. Taller El Colla de Darío y Gastón Colman. Taller de reparaciones en general. Presupuestos al 3462 30 59 60, 3462 57 28 97. En Eduardo Larrea, a pasito de la ex Shell. El Colla de Darío y Gastón Colman. Servicio técnico para el campo, las 24 horas. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Trabajos rurales. Realizamos mantenimiento de molinos y aguadas, perforaciones de 90 y 115 milímetros, instalaciones completa de molinos y conexiones de cañerías, zanjeos y colocación de bebidas. Contamos con servicio inmediato para casos de emergencias. Los Mellis, desde Santa Isabel y para todo el país. Presupuestos al 3462 60 74 39. Cooperativa Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Limitada. Cereales, agroquímicos, semillas, fertilizantes, seguros, obras sociales y turismo. 80 años al servicio del productor agropecuario. Cooperativa Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Limitada. Contratista rural Artoni Galván. Artoni Galván. Siembra, cosecha y fertilización. Contamos con el servicio más completo en agricultura de precisión. Servicio de escarificador. Siembra de grano fino y soja a placa a 40 y 35 centímetros. Fertilización incorporada a 35 centímetros con variable y corte por sección. Cosecha de granos finos y grueso. Contratista rural Artoni Galván. 3462 46 78 28 Teodelina. Seguimos compartiendo información con ustedes. Como siempre, los invitamos a compartir nuestras redes. En TikTok Hablemos de Campo TV, en YouTube Hablemos de Campo Radio y a través de nuestro canal, ahí pueden encontrar nuestro programa completo. Seguimos compartiendo información, en este caso, Momento Senasa. Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver la exportación argentina. Sí, porque se exportó fruta desde el sur de nuestro país
y el SENASA estuvo en el control. Vamos a ver esto que nos decían. Esta es una sala de inspección específicamente solicitada para el muestreo de fruta con destino a Estados Unidos. Este es un depósito de recepción de mercadería, de muestras que se toman en los establecimientos de empaques y frigoríficos que están habilitados en el marco del plan de trabajo de Estados Unidos. Y las muestras llegan a este sitio de inspección entomológica que se encuentra enmarcado dentro del mismo plan de trabajo del que acabo de mencionar. En una primera instancia las muestras son verificadas en lo que refiere a hermeticidad de la misma, no tiene que tener rupturas y demás. Esas muestras pasan, una vez verificadas, el paso siguiente, que es la apertura del corte del precinto de esa muestra para ser distribuida en las mesas de inspección. Concretamente, lo que se hace es verificar no solamente la fruta, que puede ser pasible de acompañar alguna plaga de interés cuarentenario, sino también los embalajes. Se verifica las cajas, el acondicionamiento interno de la fruta, buscando justamente alguna plaga que sea de interés cuarentenario para Estados Unidos y que se haya introducido, digamos, en un determinado momento del proceso que lleva la fruta desde el empaque hasta el almacenamiento y demás. En Villa Regina tenemos una sala de inspección con características similares a la que se está habilitando aquí en el depósito fiscal y aduanero de Centenario, y responde a un pedido, digamos, del sector de contar con una sala de inspección en este lugar en particular. Mucha de la mercadería que tiene destino a Estados Unidos, hoy por hoy, no solamente sale por el puerto de San Antonio Este, sino también sale por los puertos de Chile. En el momento, SENASA, hablemos de campo, vamos a escuchar a gente de la FAO. La FAO hizo esta colección junto con SENASA y demás para hablar sobre fitosanitarios, y esto es lo que decía. Tenemos varios proyectos a nivel de la región de América Latina abordando temas de prioridad para la región, como es el caso de la Marsites porfusarium en su raza 4 tropical, como es el caso de la langosta sudamericana, el Juan Lombín de los cítricos, el programa de mosca de la fruta, entre otras plagas de interés para la región, buscando una mejor articulación para nuestros talleres de fortalecimiento de capacidades en vigilancia, diagnóstico, estrategias de manejo, abordando los temas de bioseguridad, y un tema también que no solo es importante para la región de América Latina, sino a nivel global también, vinculado a las innovaciones tecnológicas. Y en ese sentido, un ejemplo que ha sido gratificante en nuestra región es la preparación de simulacros y simulaciones en las diferentes enfermedades priorizadas en la región. Y tal es el caso que venimos trabajando con los distintos organismos regionales de protección fitosanitaria, así como los organismos nacionales de protección fitosanitaria, en la organización de estos simulacros para las plagas de interés en la región. Estas experiencias también que se están teniendo en América Latina nos está siendo permitida compartir con otras regiones a nivel global, como es el caso en África. Hemos tenido también la oportunidad, por lo que estamos en un marco, en un escenario que nos va a permitir una mejor articulación al trabajo que se viene realizando tanto del sector público, sector privado, de todas las instituciones en el área de la sanidad vegetal. Como siempre, conocemos el trabajo que hacen con el tema cerdos, esto que se viene dando durante todo el año, y el SENASA está con su control de sanidad y calidad alimentaria, hablando de cerdos. El SENASA tiene actividades que las hace todos los años, y en este caso para la producción porcina existe dentro de esas actividades lo que es la vigilancia epidemiológica activa, que significa utilizar diferentes recursos para ir a los diferentes establecimientos que hay en toda la Argentina y hacer una recolección de muestras, una visita al establecimiento, una inspección del establecimiento y de la parte sanitaria de los animales. Son actividades que le permiten al SENASA saber cuál es el estatus sanitario del país, y para eso utiliza diferentes herramientas para que esto año a año se haga cada vez más eficiente. En esta vigilancia epidemiológica activa, el SENASA implementa una serie de pasos para llegar a recolectar esas muestras,
analizarlas y dar información que sirve para saber, conocer el estatus, pero también para acceder a diferentes mercados. Para el diseño de la vigilancia activa, nosotros dividimos la población total de los establecimientos de producción porcina en dos subpoblaciones de alto y bajo riesgo. Si nos centramos en las variables de riesgo que corresponden con la ubicación del establecimiento, vamos a seleccionar establecimientos que estén más cerca de basurales, de plantas de tratamiento de residuos que provengan del exterior, de aeropuertos o de fronteras. Después tenemos otro tipo de riesgo como la presencia de animales silvestres, como lo que es el jabalí, que es un animal exótico, también podría tener implicancias en el ingreso de esta enfermedad a la producción porcina. Y sumamos también como riesgo los movimientos entre establecimientos o entre establecimientos y frigoríficos. Consideramos que es importante porque ante la posibilidad de un ingreso, los establecimientos que más movimientos realizan son los que más posibilidades tienen de dispersar la enfermedad en menor tiempo posible, que dificultaría la contención. Una vez que a nivel central se consolida la información y el diseño del muestreo, este llega a las regionales con una orden de muestreo. Se identifican los establecimientos y la cantidad de animales a muestrear en cada uno de ellos. El veterinario local de la oficina concurre al establecimiento y realiza el muestreo. Procesa las muestras y las envía al laboratorio y carga toda esta información en los sistemas informáticos del SENASA. Cuando el laboratorio emite el resultado, se comunica el resultado a la oficina local con el cual da el cierre del muestreo. Si en el transcurso de todo este proceso de diagnóstico ocurre un caso de sospechoso o positivo, se instrumentan medidas ampliatorias sobre ese establecimiento para determinar qué sucedió o confirmar o descartar alguna enfermedad. Esta vigilancia epidemiológica activa es parte de la información que Argentina envía a la OMSA. Esto es para reconfirmar su estatus oficial ante la OMSA de país libre de peste porcina clásica. Como lo hacemos en todos los programas, vamos a compartir con ustedes a detalle qué es lo que va a pasar con el clima en el fin de semana. Desde Infoclima, para Hablemos de Campo TV. Hola a todos, ¿cómo va? Como siempre, un gusto acompañarlos. Llegamos finalmente al fin de semana, ya el último de febrero, estamos a un pasito de recibir a marzo y vamos a estar repasando juntos las condiciones del tiempo. Con pantallazo general podemos decir que vamos a tener algunas lluvias presentes en gran parte, también vamos a estar hablando de elevadas temperaturas y algunos vientos, pero vamos a ir repasando juntos región por región. En el noreste y litoral, una jornada mayormente estable con algunas lluvias y chaparrones para la provincia de Formosa. Viento soplando del sureste y del este que aporta aire cálido en circulación y también el incremento de la humedad. Atención Misiones, porque en las primeras horas podemos tener un banco de nieblas y de neblinas, así que si vas a conducir, hacelo con precaución por la reducción de la visibilidad. En la franja central tenemos tiempo estable para la provincia de Córdoba y también para el este de Buenos Aires, pero algunas lluvias y chaparrones de mejoramiento temporario para Entre Ríos, Santa Fe, y atención porque para el suroeste de Buenos Aires y la provincia de La Pampa tenemos alerta amarilla por tormentas. Recordarte como siempre que este fenómeno puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica, así que a estar atentos. Y también tenemos que hablar en esta región de un ascenso en cuanto a las temperaturas. Para la región de Cuyo, tiempo estable en mayor parte, la nubosidad variable presente, viento soplando del noreste, incremento de la humedad y temperaturas máximas alcanzando hasta los 32 grados. Para el noroeste, una jornada nuevamente inestable con lluvias y chaparrones de mejoramiento temporario, viento soplando del noreste, también la humedad presente, pero esta vez el norte no tiene alertas. Si nos vamos para la Patagonia, una jornada inestable y también ventosa, con elevadas temperaturas que siguen manteniéndose al norte y al centro, y a medida que nos vamos hacia el extremo sur, un descenso. En zona de cordilleras vamos a estar teniendo algunas nevadas y atención Chubut, sobre todo al oeste, porque tenemos alerta amarilla por lluvias. Ya sabes que toda esta información la puedes encontrar con mucho más detalle en infoclima.com y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, gracias a todos ustedes por estar del otro lado.
Nos vamos hasta la semana que viene con mucha más información agropecuaria. Ya empezamos a vivir la previa de Expo Agro 2026 y mucho más. Que la pasen bien, gracias a nuestra cámara, a nuestro amigo Carlitos. Un abrazo grande para él y para todos ustedes. La edición de Charlie Magistri, el próximo programa de Hablemos de Campo TV, tiene mucha más información agropecuaria. Chau. Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo, viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro. En el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la capital nacional de los agronegocios te espera. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve.